Nos acompaña Juan Miguel Pérez, sociólogo, analista de lo que pasa en República Dominicana a propósito de todo este momento político que estamos viviendo, que incluye un proceso judicial que es casi una novedad en la República Dominicana, con muchos errores del Ministerio Público, con unas medidas de coerción que a veces nos sorprenden y con una expectativa en la población satisfechas, insatisfechas en parte, pero muy dramatizadas en otra. ¿Qué piensa de este momento? ¿Qué piensa de los resultados de esta decisión y de la decisión del gobierno de actuar en este caso? Buenos días. Bueno, yo pienso, en primer lugar, viéndolo ya de una perspectiva casi etnográfica, antropológica, viendo los mínimos detalles, acompañándonos de las fotocrónicas de Franklin, que hay una exageración en términos de lo que fue el pasado con lo que es el presente. Es decir, personas que a las 6 de la mañana lo fueron a buscar y ya estaban cambiados, en muchos casos parecían modelos, que los recibieron con absoluta paciencia, prácticamente sumamente colaboradores, y entonces tú tienes el aparataje militar con el que fueron procurados. Y luego todo lo que implica ese recreo en el cual opositores políticos, entre comillas, de repente se sirven el café, comparten el pan, el vino. Es prácticamente una última cena. Bueno, el hecho de que la Procuraduría... Una primera cena, sí. El hecho de que la Procuraduría llevara su propio equipo de televisión a filmar la detención de cada uno. Claro, es toda una puesta en escena, toda una dramaturgia que busca generar un efecto necesario, porque el poder político lo necesita. Las dos grandes variables que tenemos hoy en día en el caso de Brecht, porque si no estuviese pasado silenciado, es la variable internacional y la respuesta de organización que ha tenido el sentimiento de indignación. Es decir, el sentimiento de indignación siempre estuvo ahí, pero siempre estuvo aislado. Nunca se organizó como lo que ha hecho la Marcha Verde. Y eso hace que el poder político haya tenido que reaccionar tratando de mover algo para que no cambie nada. Es decir, tratando de establecer unos mínimos para que esos mínimos dieran la impresión de que se está moviendo algo en el país. En este país que hay pocas cosas que motiven una celebración, un júbilo nacional, una alegría porque algo se está haciendo bien. Los juegos de los peloteros cuando ganan campeonatos, la serie del Caribe, la serie mundial, Félix Sánchez o cualquier atleta que despierte el interés y el entusiasmo de la nacionalidad, hace que la gente se manifieste, hable o se exprese en la vía pública. Lo que sucedió la noche del martes o del miércoles en la Suprema Corte de Justicia, no se siente en la población una satisfacción, una conformidad con la magnitud del evento que se está desarrollando en la República Dominicana. ¿Qué tanto la gente se siente identificada con el apresamiento de esas personas y con el seguimiento y conclusión del caso? Mira, por asuntos profesionales, yo vivo haciendo un vaivén en todo el péndulo en el que giran todos los estratos de la sociedad dominicana, desde los estudiantes de la UAS, los que no son estudiantes de la UAS, hasta la clase media en la que yo me rodeo, hasta un poquito más allá. Y la sensación general es un show. Es decir, la sensación, incluso yo le decía a mis estudiantes, díganme el primer adjetivo, la primera palabra con la que ustedes buscan definir lo que fue ayer. Decía, bulto, allante, show, burla, etc. Es decir, que el sentimiento que hay es de insatisfacción con lo que se está haciendo, porque una vez más se encuentra, o sea, al pueblo le choca, a la gente le choca, la gente no es bruta ni idiota como pretenden algunos, ¿no? A la gente le choca que de repente un partido que era tan disciplinado, apañando todo lo mal hecho entre sus miembros, de repente ponga un ministro de ellos entre rejas. De repente ponga al secretario de finanzas de ese partido entre rejas. Y de repente también se encuentre toda una cohorte de personajes que pertenecen a la facción gobernante de ese partido, que no están involucrados, teniendo ellos la participación numérica mayor en términos de responsabilidad de contratos, de presidencias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que si en este caso, de hecho ya ha trascendido internacionalmente, que Danilo ha intentado matar dos pájaros de un tiro con este proceso? Roger Noriega escribía esta semana que las personas imputadas en el caso de Brecht en la República Dominicana eran la oposición interna y externa de Danilo Medina, y que lo diga Roger Noriega implica que el establishment de Norteamérica está pensando en eso. ¿Tú piensas que la falta de cercanía de Danilo Medina en este caso
¿Es lo que más le quita credibilidad? Bueno, yo pienso que lo que más le quita, porque él nunca ha hablado, entonces él no hace falta. Mucha gente se queja porque es el deber de un gobernante, por lo menos referirse a algo que está pasando de manera muy concreta y en primer lugar en su país, en el país que gobierna. Bueno, de hecho el presidente de la República estuvo fuera de las cámaras ordinarias durante más de 11 días. Ayer fue que reapareció, con la cara como una mota de queso. Busquen las imágenes de la inauguración de ayer de Santiago, usted que es un analista, para que vea los rostros. La economía de gestos, el lenguaje corporal, tiene mucho que ver a la hora de que el dominicano sienta algún sentimiento de crédito, le adjudique algún tipo de confianza a lo que está viendo, que no es una puesta en escena. Pero hay otro elemento interesante. En un tuit de la Procuraduría General, hablaba de que aquí están todos los que Odebrecht dice que son. Entonces yo me pregunto, ¿usted se limita únicamente a lo que el comisionado de hacer los delitos, Odebrecht, está diciendo que son? Es decir, y además con unos vínculos con el poder político, ¿no tiene usted formas de cómo decir, dudar de esa lista, de ir más allá? Usted no tiene medios para usted hacer usted mismo su propia investigación más allá de lo que dice un ente delictivo. Es decir, esas son de las cosas que uno no entiende. Es decir, cuando uno le hablan de Bichara, cuando uno le hablan de Reinaldo Párez Pérez, cuando uno le habla de Cristina Lizardo, que no estén en la lista no significa que no estén implicados. De hecho, esa es la figura de la legítima sospecha. Personas que rodean ese espacio, que estuvieron como presidente de una y otra cámara legislativa, ¿cómo es posible que no hayan sido ni siquiera, no voy a decir ni convocados, porque eso fue un desfile prácticamente de moda lo que se hizo, y el PLD en eso es bastante exuberante? Pero ¿cómo es posible que esas personas todavía no tengan ni siquiera una medida de coerción, una imputación, etcétera, cuando se supone que el pueblo dominicano está atento a eso? Sí, esto que llamaban estas personas la presión social no ha sido más que la reacción de los entes que legitiman las posiciones en República Dominicana. El pueblo está atento, pero el pueblo está asistiendo a esto con cierta resignación. La Marcha Verde, que es un cierto liderazgo de este proceso que todavía le queda mucho por concretarse, ya Cristo Rey el domingo pasado fue una muestra de cómo se ha ido popularizando el tema, ¿no? Todavía tiene elementos limitados en la población, ¿no? Porque hay una falta de credibilidad en esas instituciones. Las personas que critican la manifestación social de esa vertiente de las marchas como liberación de la insatisfacción, de la necesidad de que haya sanción penal contra el desfalco, la impunidad y el delito de administración de fondos públicos, ¿esperaban o esperan que el apresamiento y el sometimiento de este grupo disminuyera la intensidad de la manifestación en la vía pública, o en la calle, o en los barrios, en la provincia? No, sin duda alguna que hay una estrategia, una estrategia que busca desinflar, que busca supuestamente darle lo que la Marcha Verde anda buscando, ¿no? Es la manera de apagar este fuego que se ha creado a nivel de sentimiento. Yo creo que ya es muy tarde, porque la gente se ha dado cuenta de que primero el bulto allá antimovimiento ya es una razón de Estado, ¿no? Ya es un asunto de Estado, ya es una política de Estado. Antes eran situaciones locales, independencias estatales, etcétera. Pero ya es un asunto de Estado lo que se está pasando a nivel de la justicia, utilizando otro poder del Estado para eso. Entonces, la gente está muy consciente, por lo menos eso es lo que yo he podido apreciar, de la calidad de lo que se está haciendo. Entonces, pero yo pienso que todo depende ahora de la organización, de cómo esa Marcha Verde pueda, reitero, continuar ingresando en esos espacios que históricamente no han tenido la posibilidad de organizarse. Y eso es algo muy común. O sea, la organización política aquí ha sido monopolizada por los partidos, ¿no? Y esos partidos políticos, lamentablemente, tienen más en común entre sí que con el pueblo que supuestamente representa. El caso de San Pedro Domingo es un reto para que numéricamente en el entusiasmo y la exigencia aumente en comparación con las semanas anteriores. Recordemos que es una marcha regional, sí, y como marcha regional implica a todos los actores de la comunidad, incluso la organización misma de las marchas, se le deja a los equipos locales para atraer eso. Recordemos que una marcha implica muchos recursos, y la gente que está precisamente marchando de verde no necesariamente son aquellas que tienen los recursos que sus adversarios tienen. Entonces el valor, la legitimidad de esa marcha es que se haga. Y se va a hacer como se han hecho todas las otras, producto de la indignación y con una gran cantidad de personas ahí. Las redes sociales
es un territorio verde. Es decir, las redes sociales han conquistado, el movimiento verde ha conquistado las redes. Yo creo que la primera derrota política seria del PLDismo en todos sus años ha sido dos cosas. Primero, las redes sociales, y segundo, que esas redes sociales se hayan convertido en calles. En el caso del este, hay que decir que es la región del país con menos organización social. Y la ausencia de organización social tiene que ser sustituida por otras estructuras. Y por razones históricas. Es decir, recordemos que fue el espacio de Guido Gil, fue el espacio de Mauricio Báez, más golpeado por la sacarocracia dominicana. Pero en el caso de los hoteles igual. En el caso, en el este, que una vez había una potente organización sindical, ya no existe, como no existe industria azucarera estatal. En el caso de San Pedro de Macorís, donde yo he estado viajando, una de las cosas que a uno le choca es la nostalgia. O sea, los símbolos que están usando los macorizanos para movilizar, mira, me da cosa, para movilizar a la gente, es su nostalgia de su industria azucarera, de la caña, de los bueyes, de la carreta, de los ingenios que ya no tienen y que se lo agradecen al Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría profundizar el impacto que tú le estás dando a la derrota del PLD en las redes sociales, lo cual es obvia, pero ¿cuánto se puede traducir eso, que es un espacio de la clase media fundamentalmente que usa las redes sociales, a la generalidad de la población? Aquí hay un estimado de que entre el 35 y el 50% de la población vive el mundo digital. ¿Se puede eso extrapolar, popularizar? Todo depende del liderazgo que inspire a aquellos que están aspirando a otra cosa. Es decir, si esa marcha verde logra concretar un discurso que vaya incluso más allá del tema de la corrupción en el caso Odebrecht, ¿no? Que vaya más allá del tema de lo que ha implicado el PLD para el país, porque aquí está también en juego la clase política. Y hay de aquel político que, llamándose emergente o alternativo, se sume a la tradición política que él estaba buscando en alguna vez oponerse. Porque si lo hace, ya el pueblo le está pasando la factura a esos que hoy se están vinculando más en una acción casi corporativista con la clase política entera. Porque otra de las maniobras que ha hecho el PLD es tratar de vincular al PRM, y con mucha razón, dentro de lo que ha sido este proceso. Bueno, en la clase política ya no soy yo, ¿no? Pero esa situación lo que está generando es todavía más rechazo. Y cuando uno va en la Marcha Verde, uno se da cuenta de eso. Conversaba con un amigo recientemente de cómo las consignas que van contra la corrupción tienen mucho más clamor, mucho más eco en las calles de la Marcha Verde que aquellas que van exclusivamente contra el PLD. Es decir, que hay un despertar de la población en general, y esa población, por supuesto, con niveles más o menos avanzados de organización, en términos de la clase política. No es un rechazo a lo político, porque si lo están haciendo es porque están interesados en la cosa pública, y ya eso es un tremendo avance en términos de lo que era la apatía ante la cosa pública en nuestro país. Precisamente en esta semana el doctor Fernández escribía como que tenemos que aceptar que la idiosincrasia del dominicano, del pueblo, se vincula directamente al desfalco, al soborno y al fraude, al mal uso de los fondos públicos. ¿Qué respuesta tú le darías al doctor Fernández? Bueno, lo que sucede es que la primera operación de estrategia que hace el abusador es asumir que todos son abusadores, ¿no? Es transformar al abusado incluso en victimario, porque de esa manera se legitima su anormalidad en relación a lo que está considerado como legítimo. Y él es, por supuesto, parte de quien armó todo este proceso. Y por supuesto no tiene que utilizar ese tipo de retórica, pero ¿quién se lo va a creer? Al contrario. ¿Puede ser peor esta expresión que aquella de pagar para no pegar? El PM. El PM. El PM. Bueno, lo que pasa es que esa fue la que nos abrió, ¿no?, la perspectiva de lo que era la estrategia, y que no era Leonel Fernández, era Danilo Medina. Sí, era la gente de Danilo. Era Danilo que organizó todo el entramado, porque hay que considerar esos dos liderazgos, el liderazgo de la tribuna y el liderazgo teje-maneje, ¿no? El liderazgo teje-maneje es ese que arma, que sabe cuál es el precio de las cosas. Y por eso Danilo Medina se hizo de un gobierno el 16 de agosto, incluso con cambios a último minuto, ¿no?, para puestos claves, porque sabía que estas cosas podían explotar, ¿no? Y ponía a la gente que sabía que le iba a obedecer de acuerdo a sus exigencias absolutas. Hay una de las maneras en que ha enfrentado, bueno, las distintas
decisiones que ha tomado el gobierno de Danilo Medina frente a Marcha Verde, primero asociarlo al PRM, después que la marcha fue numerosa, disociarlo y hablar del financiamiento de los generadores y todas esas cosas. Pero en la última semana, la convocatoria de algunos grupos que son parte de Marcha Verde, como 200 y tantos más, a una protesta en la Procuraduría y una acción del Falpo la semana pasada, que se integra a Marcha Verde, pero como Marcha Verde es sentimiento, ha sido utilizada por los adversarios de Marcha Verde en los medios de comunicación para hablar de dos cosas, una de división y otra de una intencionalidad diferente a la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Puede sostenerse el movimiento Marcha Verde reconociendo que a su interior hay oportunismo, que hay mucha gente que cuando ha visto tanta gente ya quiere dirigir esa gente o quiere ser la vanguardia de esa gente? ¿Cuál sostenibilidad tú le ves a esto? No, yo pienso que la Marcha Verde es una enseña, es, como tú decías, es un sentimiento, es un emblema, es una bandera social, pero sobre todo política. O sea, es un movimiento que ha trascendido por su carácter político, no electoralista. Es un carácter político absolutamente legítimo y que lo componen una cantidad muy variada y heterogénea, y qué bueno que sea así, qué bueno que finalmente los distintos se estén vinculando por causas, ¿no?, que no son necesariamente homogéneas desde el punto de vista ideológico. Y yo creo que independientemente de eso, hay mucha desesperación, mucha indignación en la gente. Y es normal que unos tengan más indignación que otros, que unos tengan menos o más paciencia que otros, y que necesariamente tengan posiciones y visiones con respecto a lo que será la Marcha Verde. Pero lo importante es que está ahí, que hay una marcha el domingo en San Pedro de Macorís, tierra de poetas, de peloteros, de sindicalistas y de política. Y yo pienso que nuevamente San Pedro atraerá y será la capital del este a nivel de lo que es el movimiento. Bueno, verde. En San Pedro no da brega conseguir cosas verdes porque el color de su equipo, las estrellas orientales, pero el que quiera t-shirt verde, gorras verdes, paraguas verdes, hoy hay una carpa verde en la Máximo Gómez frente a la Universidad UTESA, donde usted lo que quiera comprar para ir a la marcha va a estar hoy y mañana ahí.